de una generación. ¿Listo? Entonces vamos a recibir a nuestro pastor con un fuerte aplauso. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bueno, también damos una bienvenida a todos los que están allá en la transmisión. Que Dios los bendiga también desde sus casas o desde cualquier parte donde nos estén viendo. Vamos en esta mañana, mis amados, a pedirle a nuestro Señor que Él sea hablándonos, ¿verdad? ¿Cuántos queremos que Él nos hable de una manera bien especial? Y el tema de esta mañana es trayendo el arca de Dios. Ese es el tema. ¿Queda claro? ¿Sí? Trayendo el arca de Dios. Primero de Crónicas, capítulo 13. Vuelvo y repito, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque cada domingo nos da la oportunidad, ¿verdad?, de poder congregarnos y bendecir su nombre. Estemos muy atentos a la palabra, primero de Crónicas, capítulo 13 y versículo 1. Sí, primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Vamos a mirar acá y dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Versículo 3. Y traigamos, mire lo que dijo David, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Leemos el versículo 3, por favor, todos. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Este versículo es impactante, mis hermanos, porque el pueblo de Israel se había olvidado, se había desentendido del arca de Dios. Qué error tan grave, qué equivocación, perdónenme la expresión, tan garrafal. La última parte, dijo David, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, o sea, del arca de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, por este tiempo que nos permites en familia, la familia de la fe. Háblanos, querido Espíritu Santo. Mis hermanos, amigos y mi persona estamos atentos a tu voz, que podamos aprender juntos a los pies tuyos tu palabra, que estemos con un corazón dispuesto, Señor, y con mucho agradecimiento porque nos da esta oportunidad. Padre, aquí estamos delante de ti. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Viva el Rey de Gloria, el Santo de Israel. Señor, que nuestras vidas se conviertan cada mañana, cada día, en una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Que te honremos entregando nuestras vidas a ti. Toma mi vida, Dios. No soy yo, eres tú en mí.
el que produce todo Dios. Gracias, querido Espíritu Santo, y toda la gloria de nuestro Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Trayendo el arca de Dios. Mis hermanos, en el tiempo antiguo, en el tiempo en que Dios comenzó a levantar un pueblo para Él, llamado Israel, en ese tiempo el Señor mandó a construir un arca pequeña, un arca. Y esa arca representaría la presencia de Dios. A través de esa arca, el Señor por encima de ella le hablaba a Moisés para que le diera palabra al pueblo. ¿Sí? Pues los que están anotando por ahí la cita bíblica, no la vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero les voy a dar la cita bíblica. Éxodo 25. Versículo 21 y 22. De pronto lo podemos colocar ahí y de ahí volvemos a la cita inicial. Éxodo 25, 21 y 22. En este texto nos damos cuenta, en estos dos versículos nos damos cuenta sobre el arca de Dios. Y le dijo Dios a Moisés: y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Versículo 22. Y de allí, mire lo que dice Dios, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí nos muestra claramente que el arca de Jehová representaba la misma presencia de Dios. Volvamos a Primero de Crónicas, capítulo 3. Esto es para mostrarles qué representa el arca. Ayúdenme. Representa la presencia de Dios. Y hoy es igual. Para nosotros la presencia de Dios, digan conmigo, debe ser la presencia de Dios indispensable para mí. Nuevamente, la presencia de Dios debe ser indispensable para mí. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, versículo 3, vamos al versículo 3, mi hermano Edwin, versículo 3. Mis hermanos, escúcheme en esto. El pueblo de Israel cometió un error y Saúl lo está aquí reconociendo, que ellos se habían desentendido de la presencia de Dios. Y saben, hermanos, que en esta época nos puede pasar o estar pasando lo mismo, de desentendernos de la presencia de Dios. En otras palabras, de olvidarnos de la presencia de Dios, de mantenernos tan ocupados, mucho trabajo, muchos quehaceres, corra de un lugar para otro, y mis hermanos, quizá nos hemos olvidado de buscar la presencia de Dios. Miren, hermanos, en nuestras casas puede faltar lo que sea, puede faltar el alimento, aún déjeme decirle, en nuestras casas puede faltar un ser querido, pero jamás, pueblo del Señor, jamás que nos vaya a faltar la presencia de Dios. Les voy a decir por qué. Porque si nos llega a faltar la presencia de Dios, lo perdemos todo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si nos llega a faltar la presencia de Dios,
podemos ser muy estudiados, podemos tener una posición financiera o económica alta, podemos inclusive tener una familia, entre comillas, muy bonita, una profesión hermosa, ser profesionales excelentes y reconocidos en esta tierra. Podemos tener mucho éxito en lo que hagamos en esta tierra, pero si nos llega a faltar la presencia de Dios, déjeme decirle que no tenemos nada. Nosotros tenemos que ser muy conscientes, nosotros tenemos que ser muy conscientes que estamos en esta tierra por voluntad de Dios y que un día debemos de responderle al Señor por qué hicimos con nuestra propia vida. Y mis hermanos, es impresionante lo que trae la presencia de Dios. Digan conmigo, la presencia de Dios trae paz. En otras palabras, la presencia de Dios nos reconcilia a través de Jesucristo con el mismo Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén, amén. Mis hermanos, la presencia de Dios es completa. Digan conmigo, la presencia de Dios es completa. ¿Sabe qué dice Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aplauda al Señor tranquilo. Digan conmigo, la presencia de Dios trae también provisión. Génesis 22:14. Ustedes recordarán cuando Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo y Abraham obedeció. Pero antes de sacrificarlo a Abraham, el Señor le mostró un cordero. ¿Y sabe qué dijo en vez de su hijo? ¿Sabe qué dijo Abraham? Dios proveerá. Digan conmigo, Dios proveerá. Dígale al que está a su lado, Dios proveerá. Él es nuestro proveedor. La presencia de Dios trae provisión. Aún en el desierto, lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el desierto, Dios siempre sostuvo a su pueblo, dándole ¿qué? Maná. Y aún cuando ellos se cansaron del maná, que comenzaron a murmurar contra Moisés, a Dios no le gustó eso. ¿Y sabe qué les dio Dios? Codornices para que comieran en el desierto. Mis hermanos, amigos, amados, Dios no desampara. La persona que se acoge a Dios, Dios no lo desampara nunca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Dios no lo desampara a uno. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Digan conmigo, la presencia de Dios trae descanso. En una ocasión Dios le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mis hermanos, no hay presencia más completa que la de Dios. Amén. No hay presencia más completa que la de Dios. La presencia de Dios, resumo, trae paz de nosotros con Dios y trae paz a nuestro corazón también. La presencia de Dios trae provisión. La presencia de Dios trae descanso. La presencia de Dios trae vida y vida en abundancia. Mis hermanos, Israel había descuidado esta parte de la presencia de Dios. Pues vamos a 1 de Crónicas 13, versículo 1. Mis hermanos, hay 4 aspectos que hizo David. Hay 4 aspectos que hizo David para traer la presencia de Dios. Y son los 4 aspectos que debemos de hacer nosotros. Y nos muestra la palabra esta mañana. Número 1. En primer lugar,
David se propuso traer de nuevo la presencia de Dios o traer el arca de Dios a Israel. Daniel se propuso. Digan conmigo, voy a proponerme. Voy a proponerme. A partir de hoy vamos a proponernos a traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra vida. ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos queremos traer la presencia de Dios a nuestra casa? Gloria a Dios. La presencia de Dios. Vamos a proponernos todos a traerla a la casa de Dios. Lucas 19, versículo 6. Mire lo que dice Lucas 19, 6. Jesús se lo dijo a Zaqueo. Mire lo que le dijo el Señor a Zaqueo. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso, porque Jesús le dijo que iba a ir a la casa. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos comenzaron ¿a qué? Todos comenzaron a criticar a Jesús, porque iba a entrar a la casa de Zaqueo. Ustedes saben que Zaqueo era un cobrador o era jefe de los publicanos, era jefe de los que cobraban los impuestos. O sea, la gente, en otras palabras, Zaqueo no gozaba de la simpatía de la gente, porque en ese tiempo los que cobraban los impuestos eran mal vistos, los trataban de ladrones, porque ellos le cobraban el impuesto al gobierno romano y los judíos se mantenían muy, como decimos aquí en Antioquia, se mantenían muy ardidos contra los publicanos, ¿sí? Porque Roma ejercía dominio, el imperio romano ejercía dominio aún sobre los judíos. Entonces Zaqueo no era muy bien visto. Y saben, me llama tanto la atención que Jesús sacó un poco de su tiempo para fijarse en Zaqueo. Oh, bendito el Señor, bendito el Señor. Jesús no miró a Zaqueo como un pecador. Jesús lo vio como una persona a quien él podía restaurar. Y yo quiero decirles en esta mañana que el Señor no te ha visto a ti como un pecador ni como una pecadora. El Señor nos ha visto a nosotros como personas a la cual Él puede restaurar y puede levantarnos. Amén. Gloria a Dios. El Señor se entristece cuando ve a una persona en un andén tirado, influenciado por el alcohol y por la droga. El Señor le duele en su corazón y se entristece cuando ve a un niño aguantando hambre, cuando ve a un padre de familia en la cantina bebiéndose su paguito. A Dios le duele eso en su corazón. Y viendo el Señor la condición de este hombre, que era por cierto bajo de estatura y que se subió a un árbol a ver porque muy curioso Zaqueo, ¿verdad? ¿Cuántos recordamos cuando niños, cuando pasaba la carrera ciclística y que estábamos muy niños y uno quería subirse como a alguna parte para ver a los ciclistas porque los grandes no lo dejaban a uno, los adultos no lo dejaban a uno, y uno quería como meterse entre las piernas para mirar a ver los ciclistas, o lo pisaban a uno, lo atropellaban? Yo me acuerdo una vez que fui a una carrera, eso fue como en el centro en Armenia, y yo me metí así y quedé, yo no sé si fue con la manito ahí, cuando un soldado comenzó a pasar el fusil así, haciendo como yo no sé, hermano, me pegó un pisón con ese fusil y desde ahí le empecé a coger una bronca a los soldados, hermano. Yo decía, la bota militar y todo, un poco de cosas ahí, se me resintió el corazón. Pero bueno, eso no resta, eso resta importancia, eso no vale la pena. Mis hermanos, y miren lo que pasó acá. Este hombre bajito de estatura se subió a un árbol y el Señor lo vio allá y le dijo, Zaqueo, desciende. Versículo 8. ¿Sí? Le dijo Jesús a Zaqueo,
Lean conmigo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Saben, hermanos, Jesús entró hasta la casa de Zaqueo. Hoy el Señor quiere entrar a nuestra casa, a componer los matrimonios, a arreglar las vidas. Hoy el Señor quiere entrar a su vida y a la mía para arreglar, para ordenar nuestra propia vida. Eso es lo primero que el Señor quiere hacer con una persona. Por eso es tan importante que el pueblo de Israel haya caído en cuenta que traer el arca de Jehová era lo mejor para el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que comprender esta mañana que para nosotros lo más importante no es el título que llevemos o que manejemos. ¿Sabe qué es lo más importante para una persona? Ser hijo de Dios y ser una hija de Dios. Yo puedo tener mucho prestigio aquí en la tierra y me pueden aplaudir demasiado en esta tierra. Y puedo ser muy reconocido por las redes, pero si Dios no está conmigo, eso se quedará un día acá cuando yo me muera. Pero si usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, déjeme decirle que cuando se vaya, hay unos brazos que te van a recibir, los brazos del bendito Maestro. Y estaremos un día al lado de nuestro Padre Dios, disfrutando de todas las bendiciones. Porque la Biblia nos dice que hay una mejor vida que esta. Y es la vida eterna. Amén, hermanos. La vida eterna. Vale la pena que hoy le entreguemos nuestra vida al Señor. Vale la pena que ahora perdamos muchas cosas aquí en la tierra, quizás. Aún amistades de pronto, tristemente es así. Miren, mis hermanos, con Dios nadie pierde. Digan conmigo, con Dios nadie pierde. Todos ganamos. ¿Cuántos lo creemos? Por eso David se propuso traer ¿qué? El arca a Israel de nuevo, porque la tenían los filisteos. Versículo 9, mire lo que dice. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor sabía quién era Zaqueo, pero el Señor no lo trató mal. ¿Saben, hermanos, que el Señor no trata a nadie mal? Por allá en una ocasión le trajeron a una mujer que la cogieron en adulterio. Y ya estaban a punto de apedrearla, porque la cogieron en adulterio, porque la ley de Moisés decía eso, que a tales mujeres habían que apedrearlas. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe qué le está diciendo hoy el Señor al pecador y a la pecadora? Y a todos nosotros, ¿sabe qué nos está diciendo? Hijo, hija, vete libre y no peques más. ¿Estamos de acuerdo con eso, mis hermanos? Porque el amor de Dios es grande. Querido amigo, quiero decirte en esta mañana, querido hermano, que el Señor está abrazando tu vida y abrazando la mía para darnos hoy una esperanza. Hay voz de esperanza hoy en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Nos alegramos por eso de verdad, que el Señor se haya fijado en nosotros. Diga conmigo: el Señor se fijó en mí. No por lo que yo era, sino por lo que va o está haciendo en mí. Por lo que está haciendo en mí. Ninguno de nosotros aplicábamos
pero el Señor lo hizo por cada uno de nosotros. En primer lugar, David se propuso traer el arca de Dios. Lo segundo que David hizo lo encontramos en primero de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. Lo segundo fue, miremos el versículo 5, y fue que David reunió, ¿sí? Versículo 5. David reunió a todo Israel. David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen, dice, ¿para qué? Es un propósito, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. ¿Para qué? Es un propósito, para traer el arca. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios para con nosotros es que le conozcamos y vengamos a Él. Versículo 6. Lo tercero que debe de haber es esfuerzo. Y subió David, digan conmigo, y subió David con todo Israel. O sea, eso es esfuerzo. Hoy nos tenemos que esforzar. Yo he tratado por más de 40 años esforzándome por caminar con Dios todos los días. Eso es esfuerzo. Me esfuerzo. Trato de esforzarme para caminar con Dios y con la guianza del Espíritu Santo. Es mucho mejor y más fácil. El yugo del Señor es fácil. Amén. El yugo del Señor es fácil y la carga de Él es más ligera que la de nosotros. Por eso, hermanos, David se propuso, se esforzó, sí, se esforzó caminar en este propósito. David se dijo para sí mismo: lo que yo traigo el arca de Jehová al pueblo y voy a hacerlo con todo el pueblo. Versículo 8. ¿Y qué le produjo a David esto? Él no lo hizo de mala gana. Él lo hizo con una buena actitud. Escúcheme, esposos que están aquí, no se enoje, no se impaciente, no se salga de casillas cuando su esposa lo invita a la casa del Señor. A veces uno piensa que la mujer lo quiere obligar a uno, y déjeme decirle que las cosas de Dios no son así. Mire lo que le produjo a David el traer el arca. Dice, y David se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Yo creo que David comenzó a danzar y dice que se regocijaba. Déjeme decirle, hermanos, que la presencia de Dios produce regocijo. En mi casa, con mi esposa, con mis hijas, nos gozamos porque allá está la presencia de Dios. Su casa también va a entrar en regocijo, va a entrar en alegría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce eso. Miren, hermanos, en una casa donde no está la presencia de Dios, hay peleas, vulgaridades, mentadas de madre, estrujones. Hay de todo, insultos, matrimonio donde no esté la presencia de Dios, hay infidelidades muchas veces. No se respetan, se tratan mal, hay indiferencia, egoísmo, mentiras, hay tapados por ahí. Miren, hermanos, no hay cosa más bonita que la presencia de Dios. Cuando David comenzó a traer la presencia de Dios, esto causó regocijo delante de Dios. Aquí estamos tratando con el grupo de alabanza, que venga la presencia de Dios a la casa del Señor, para que todo el pueblo nos alegremos y nos gocemos en su presencia. Amén, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. O sea, ¿sabe cómo se llama esto? Tener una actitud correcta. Una actitud correcta.
Hermanos, es tan bonito cuando uno se puede, apenas abre los ojos, uno se puede levantar temprano, en la madrugada, hablar con Dios. Ustedes saben lo que es poner una canción bien hermosa en la madrugada y comenzarle a expresar palabras bonitas al Rey y decirle: Señor, yo te amo, Dios, yo te bendigo, Señor, gracias por rescatarme. Hermanos, eso es hermoso. Dígale al que está a su lado: vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Hermanos, para nosotros este tiempo en familia acá en la casa de Dios tiene que ser una fiesta, una alegría, un contagiarnos el uno con el otro de alegría, de gozo. Tiempos que tengamos a solas con el Señor es lo mismo, hermanos. Y eso fue lo que le causó a David, que tenía una actitud correcta para con Dios. Decimos amén a esto, mis hermanos queridos. Otro aspecto bien importante es lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Vamos al versículo 13, por favor. Versículo 13. David no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom. ¿Sabe por qué David no llevó el arca? Porque él había derramado mucha sangre como rey. Como rey había derramado mucha sangre y no se sintió como digno. Y a él inclusive le dio como miedo llevarla, temor por lo que había pasado anteriormente en los versículos anteriores. Porque ¿cómo les parece que el arca la llevaban unos carros con bueyes? Y el arca ya estaba para caerse, y dice que Usa, este hombre llamado Usa, trató de coger el arca, y como no era la persona indicada, cayó muerto, falleció. Y David dijo: no, esto es muy serio, la presencia de Dios es muy seria. Pueblo de Dios, la presencia de Dios hace temblar la tierra. La presencia de Dios hace temblar la tierra. Es muy delicado. Hijos de Dios, mucho temor del Señor, mucho temor de Dios. La presencia de Dios es una bendición, pero también es muy delicado. Y dice la palabra del Señor, versículo 14, que al llevarla allá, miren lo que dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. ¿Qué pasó en los 3 meses? Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom, y todo lo que él tenía lo bendijo Dios. Digan conmigo: la presencia de Dios trae bendición. Nuevamente, la presencia de Dios trae bendición. Fuerte aplauso al Señor. Cuando viene la presencia de Dios a nuestras vidas, hay empleo en la casa, hay pan, hay alegría, hay gozo, hay vida. Y sabe que me encontré algo esta mañana con algo tan tremendo. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 26 de Primero de Crónicas, versículo 4. Porque mire que a causa de que la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, sus hijos fueron bendecidos. Mire lo que dice: los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael. Versículo 5, por favor. El sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultaí. Perdón, el 5 no lo había terminado. Porque Dios, mire lo que dice. Lean conmigo: porque Dios
había bendecido a Obed-Edom. Papá, mamá, si la presencia de Dios está sobre ti, nuestros hijos serán bendecidos. Amén. Dios bendecirá nuestros hijos también. Pero no quedemos ahí. Hay algo más que el Señor tiene para mostrarnos. Versículo 6, miren lo que dice el 6. También de Semaías su hijo nacieron hijos, o sea, hasta los nietos les alcanzó esa bendición de Obed-Edom. Miren lo que dice: nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Déjeme decirle que por el solo hecho de haber llegado el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, no solamente fue bendecido Obed-Edom, sino también dice que todo lo que tenía, y aún a sus hijos los alcanzó la bendición, y a sus nietos también. Pero quiero decirles una cosa, pueblo. Cuando un papá y cuando una mamá se comportan mal ante el Señor, pasa lo contrario también. El pecado desciende hasta los hijos y hasta los nietos. Cuando nos ponemos por ahí a hacer cosas que no agradan a Dios, el pecado también visita a la generación de abajo o a las generaciones de abajo. Pero yo declaro esta mañana que este lugar está lleno de mujeres y hombres que queremos agradar a Dios y que levantaremos descendencia para el Señor. ¡Amén! Yo confío en el Señor de que mis hijas caminarán siempre con Dios, y los hijos de ellas, mis nietos y mis bisnietos, caminarán con el Señor. Que aún un día, cuando me encuentre cremado, no sé, o debajo de tierra, mi memoria quedará para ellos. Padres que están aquí, dejemos una memoria, pero una memoria recordable, como mujeres de Dios que fueron ustedes y como hombres de Dios que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no tengan que decir los nietos ni los bisnietos: mi abuelito, un borrachín, mi papá, un borrachín infiel, y le pegaba a mi abuelita o a mi mamá. Que no tengan que decir ellos eso, sino que puedan decir nuestros hijos y nuestros nietos: porque tuve un papá y una mamá temeroso y temerosa de Dios, mi bendición me alcanzó a mí también, y por lo tanto yo dejaré en mis hijos también la bendición del Señor. Aplauda al Rey, mis hermanos, aplauda al Señor. Versículo 7, miren lo que dice el versículo 7. Los hijos de Semaías, Omni. ¿Quién era Semaías? El primogénito de Obed-Edom. Dicen los hijos de Semaías: Omni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, y asimismo Eliú y Samaquías. Si usted lee todo el capítulo 26, léalo desde el versículo 1, se va a encontrar que todos ellos fueron siervos de Dios que trabajaron en la casa del Señor. ¿Qué huella la que dejó Obed-Edom? Por haber ido el arca de Jehová a su casa. Versículo 8. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-Edom, o sea, toda una parentela de 72 familiares. Impresionante lo que Dios hizo en toda esta familia, hermanos. Conclusión:
Conclusión, mis hermanos. Hoy nosotros, hoy, escúcheme bien, hoy nosotros, Dios nos ha entregado un municipio. ¿Cómo se llama? Vuelvo a hacer la pregunta, porque lo dijeron correcto. ¿Cómo se llama el municipio que Dios entregó en nuestras manos? Más fuertecito. Itagüí. Esta ciudad nos la entregó el Señor. ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? De provocar. Digan conmigo, voy a provocar que la presencia de Dios venga sobre Itagüí. ¿Cuántos queremos eso? Esta madrugada, ya lo había puesto el Señor una de las madrugadas de la semana pasada, pero lo volvió a colocar el Señor esta mañana por el Espíritu Santo, un sentir muy fuerte. Es más, le voy a decir una cosa, el Señor cambió la palabra esta mañana. El Espíritu Santo ministró esta madrugada y esta palabra que hoy estoy dando obedece a lo que Él me está diciendo y me está guiando a hacer. Mis hermanos, vamos a traer la presencia de Dios a Itagüí. ¿Cuántos queremos esto? Voy a decir una cosa, volviendo al ejemplo de Zaqueo. Les hago una pregunta. Si Zaqueo no se sube al árbol, ¿hubiera Jesús visitado? ¿Lo hubiera visitado Jesús? No. ¿Qué provocó Zaqueo? Que el Señor se fijara en él. Ahora, se subió Zaqueo al árbol sicómoro porque quería que Jesús entrara a su casa. No, solo por curiosidad para ver quién era Jesús, porque él tenía otro interés. ¿Qué interés tenía Zaqueo? Su trabajo. Mis hermanos, escúcheme, pero el Señor cambió el propósito de Zaqueo. El Señor le cambió el propósito. Y hoy el Señor, ¿sabe qué quiere el Señor, iglesia? Que nosotros comencemos a fijar nuestros ojos en Él antes que un trabajo, antes que un sostenimiento, antes que un arriendo, antes que cualquier cosa aquí en la tierra. El Señor quiere que todos nos pongamos muy finitos con Él y caminemos con Dios, porque lo demás viene por añadidura. Con mi esposa, un cumpleaños nuestro no reemplaza al Señor. Con mi esposa nos hemos fijado que ninguna fecha es más importante para que reemplace al Señor. Ninguna bendición terrenal reemplaza ni puede correr al Señor, porque Él es único y es el primero. Debe ser el primero en todo. Ni unas vacaciones tampoco que tengamos como familia pastoral reemplazan el tiempo que podamos ir a congregarnos a la ciudad de donde quiera que estemos. Mis hermanos, perdónenme, pero a veces sacamos tantas excusas para el Señor. Ahora no tengo tiempo. Vamos ahora no puedo. Vamos, va a llover. Vamos, la mascotica no se puede quedar sola. Vamos, no hay dinero. Vamos, voy a casarme. Vamos, tengo 5 yuntas de bueyes para quedar en la tierra. Tengo mis negocios. Y vamos corriendo al Señor, iglesia, mírenme, vamos corriendo al Señor poquito a poquito del matrimonio,
Lo vamos corriendo de la casa porque primero son mis hijos. Vamos a la iglesia, no porque voy a recibir llamada de mi hija, de mi hijo desde los Estados Unidos. Hombre, programe esa llamadita para después de que usted venga de la casa de Dios. Que cuando reciba la bendición, ya tiene palabras sabias para decirle y aconsejar a su hijo y a su hija. Y así le va enseñando a sus hijos que primero es Dios. ¿Aló? Ya como que empezaron a bajar los aménes. Hermanos, cuidado con el síndrome que se llama excusitis. Dígale al que está a su lado, cuidado con la excusitis. La excusitis es una inflamación de la excusa. Aquí tenemos a una doctora, una médica. Itis es inflamación. Excusitis, la inflamación de la excusa. Para todo es una. ¿Para todo es qué? Vamos. Ahora no. Nos asomamos. Va a llover. Parece que va a llover. Pero te invitan a un concierto. Hágale, mija, para las que sea. Huepaje. Y al Señor le sacamos miles de reparos. Hermanos, iglesia, ¿sabe? Hablando de Itagüí, tenemos 200, escúcheme, tenemos 270,000 personas que habitan nuestro municipio Itagüí. Vea el mapa acá, lo traje. Ahora lo pueden mirar los que están en sintonía. Está al revés, perdón. Excuse me, please. Hasta inglés me volví. Miren hermanos, 270,000 personas ocupamos más o menos entre 60 y 65 barrios en Itagüí. Tenemos 4 comunas que nos ha entregado el Señor con un corregimiento que se compone de 8 veredas. El corregimiento del Manzanillo. 270,000 personas tenemos que nos entrega el Señor para meterlas en este lugar. Y aún así hay sillas vacías. ¿Sabe qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el desafío es ¿qué? Grande. El desafío es grande. Entonces, mis hermanos, ¿puede usted, escúcheme, puede usted llevar el arca de Dios a una casa? ¿Sabe? Vamos a abrir puras barcas. Vamos a abrir puras barcas en Itagüí para meter los peces que vamos a coger. ¿Cuántos dicen amén? Cada barca representa una casa en Itagüí. Mis hermanos, eso es lo que nos está llevando el Señor. ¿Sabe qué se necesita para llevar el arca? El arca de Jehová o la presencia de Dios a una casa. Solamente disposición. Proponernos y disponernos para hacerlo. Y déjeme decirle una cosa. Usted con toda la palabra que ha recibido ya, usted y yo con la palabra que hemos recibido ya, estamos lo suficientemente gorditos de palabra para llevarla a una casa. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, me da miedo.
Ay, qué pena, pastor, yo no sé cómo se hace eso. Tranquilo, que el Espíritu Santo que vive dentro de ti, Él te va a ayudar a hacerlo. ¿Cuántos lo creen? ¿No les parece a ustedes algo muy hermoso? Escúchenme en esto. ¿No les parece a ustedes algo muy hermoso que usted venga los domingos con su célula acá y se siente y pueda ocupar 4, 5, 6, 10 sillitas con los discípulos y las discípulas? Y que cuando usted parta de esta tierra, se vaya de esta tierra ¿cómo? Con las manos llenas. Y le diga al Señor, te diga el Señor, bien, buen sierva y fiel, bien, buen siervo y fiel. Me cuidaste esos corderitos. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. ¿Sabe qué se necesita en cada casa? 3 personitas no más. ¿Sabe quiénes son? Un equipo de 3 personas. Primero, el líder de célula. Segundo, el Timoteo, o sea, el ayudante. Y tercero, el anfitrión, el que abre la casa. No más. Con ese equipo se hace esa conquista en esa casa. ¿Y sabe qué nos dice el Señor, hermanos, para traer el arca? Que hemos de disponernos aquí en el municipio de Itagüí. Vamos a pedirle al equipo de 12. Vamos a pedirle al equipo de 12 y a los discípulos de ellos también que cada uno abramos una casa aquí en Itagüí. Estuve conversando con una señora ayer, donde la tenemos en la mira para hacer la célula ya, Y les cuento algo rápidamente. Ya Aníbal, si se alista un segundito ahí. Escúcheme en esto. Estaba conversando con la señora, donde con mi esposa vamos a abrir la célula. Es allá a la vueltica, aquí a la vuelta de la iglesia. Y déjeme decirle una cosa. Había una señora joven con ella. Es una hija de crianza de ella. Me escuchó lo que yo estaba hablando. ¿Y sabe qué ocurrió para resumirles la historia? Vino anoche, aquí apareció. Liliana, la esposa de Jorge, le tomó los datos. Hizo la oración de fe. Hicimos con ella, la llevamos a la oración de fe. En medio de la oración de fe se puso a llorar. Y quiere recibir más de Dios, más del Señor. ¿Solo por qué? Porque me salí de estas 4 paredes y me fui para el supermercado Olímpica, por ahí cerca, a hablar con la señora anfitriona de la célula. Por fe lo estoy desatando así. Y déjeme decirle que se vino detrás una señora que quiere buscar del Señor. Una madre con 2 niñas. Mis hermanos, déjeme decirle, las almas afuera están esperando quien les dé palabra de Dios. Solamente basta que el pueblo de Dios salgamos del confort. Amén, hermanos. Vamos ahí donde está sentaditos un momento. Cerremos nuestros ojos un momento. Si hay alguna persona nueva que viene por primera vez, entregue su vida a Jesús hoy para que cambie su vida como Él ha venido cambiando la nuestra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios. Es mañana de bendición, mañana de victoria. Señor, gracias porque nos enseña la importancia, lo indispensable del traer la presencia tuya a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras casas, a nuestros hogares, a Itagüí, Señor, a Colombia. Señor, aquí hay sembradoras,
aquí hay sembradores, aquí hay pescadoras de almas, aquí hay pescadores de almas. Nos ponemos a tus órdenes, Espíritu Santo. Contigo hacemos equipo. Tú, Señor, con nosotros haces equipo. Henos aquí, Señor, dispuestas y dispuestos a hacer la obra. Si hay alguna persona allí que ha venido por primera vez, amigo, entregue su vida a Jesús hoy. Invita a Jesús. Así como Jesús entró a la casa de Zaqueo, hoy quiere entrar a tu corazón. ¿Quieres hacer esta oración conmigo hoy? Hazla en fe, recibiendo a Jesús en su corazón. Y dile así: Señor Jesús, yo abro mi corazón, te invito a mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Soy pecador. Me arrepiento hoy de toda mi pasada manera de vivir. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Te agradezco que haya ido a la cruz a morir por mí. Ahora, Señor, hazme tu hijo e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por la iglesia y por todos aquellos que han hecho y han tomado esta decisión de reconciliarse contigo. Tómalos en tus manos y ayúdanos a cuidarles, Dios, para la gloria tuya. Padre, muchas gracias. Y en tus manos nos quedamos, Dios, con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aníbal, ¿a dónde está? Venga, Aníbal, por favor. Él nos va a contar en unos minuticos el testimonio. Buenos días, Dios les bendiga. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Marcela y hoy queríamos, pues, junto con mi primo Luis Aníbal, contarles un testimonio, un milagro grande que hizo Dios en nuestras vidas y principalmente en la vida de Luis. A Luis hace más de 6 meses, en julio del año pasado, le atacó una bacteria que es muy difícil que ataque al ser humano, que es una bacteria equina, se llamaba Streptococcus zoo, y destruyó las válvulas del corazón. Destruyó una válvula del corazón. Por Luis, pues médicamente no había nada que hacer. Mas, sin embargo, lo operaron, le reconstruyeron la válvula, salió de la clínica, estuvo primero 64 días en la clínica y salió, y al mes volvió a recaer con otra bacteria que adquirió en la UCI, allá mismo en el hospital, y la bacteria volvió y destruyó la válvula que le habían cambiado. Y volvió a caer en la UCI, y el Señor volvió e hizo el milagro. Lo operaron, le cambiaron la válvula, y los médicos decían que esa noche, y las enfermeras, no, pues que en los términos de ellos, él al otro día no amanecía. Pero mi prima, que está aquí, que es la hermana de él, ella llegaba muy triste y hablaba, porque ellos se quedaron, pues ella se quedó en mi casa mientras estaba en el proceso de él, y ella hablaba de muerte, y yo le decía: no, en mi casa no se habla de muerte, se habla de vida y de esperanza, porque el Dios en el que creemos es un Dios de vida, amén. Y Él, la obra que había empezado en Él, la iba a terminar a la perfección, como es todo con nosotros. En todo caso, ya llevaba 2 veces que le habían abierto el corazón, porque eso les rompen ¿cómo se llama esto? Sí, la tráquea, pues les rompen para poder entrar al corazón, y se le infectó. Entonces tuvieron que volver a abrir, y el Señor volvió e hizo la obra, y aquí está esta mañana con nosotros. Él no vive acá, él vive en el pueblo, pues, de donde somos, y quería esta mañana venir a contarles
y venir a decirles que el Dios al que amamos y el Dios al que servimos es un Dios vivo y un Dios grande y que aquí lo tiene. No sé si quiere decir algo, Luis. Muy agradecido. Primero que todo, muy agradecido con aquellos hermanos y hermanas que oraron por mí y especialmente agradecido con el Señor y con el pastor, que él me ayudó mucho con sus oraciones. Y aquí estamos porque, como le cuenta la prima, por mí no daban la vida no daban un peso los cirujanos. Pensando que esa bacteria me afectó la válvula del corazón y de paso los riñones y los pulmones. ¿Sí me entiende? Después de que me hicieron la primera cirugía, que ya estaba muy bien y me hicieron el proceso mal hecho. Me dieron de alta, estuve un mesecito y 10 días en la casa y me agarró un dolor en la cintura de que ahí adquirí una bacteria. Ellos tenían que dejarme en abierto de un día para otro y no lo hicieron, me cerraron de una y yo era todos los días que amanecía, era con un dolor en la cintura, ni podía caminar. Fui al hospital del pueblito y me dijo el médico, no, usted lo que tiene es un lumbago. Y le dije, doctor, pero si los lumbagos duelen tanto, yo estoy llevado. Me dijo, no, lo mejor que usted puede hacer, váyase para la ciudad, porque ya le conocen a usted le tienen la historia allá, nosotros no podemos hacer nada, váyase por sus propios medios. Si me hubiera quedado un día más, tal vez no estaría parado acá, pero no es lo que ellos decían, que los médicos decían que por mí no daban pues un peso. Y el Señor de muchas maneras me demostró que sí se podía, que sí se podía y que valía la pena salir adelante, y aquí estamos y vamos a estar. Sí, de todas maneras muy agradecidos. Y vale la pena vivir, a pesar de tantas pruebas, porque es que un hospital yo no se lo deseo ni al peor enemigo, porque eso es muy duro, a mí me tocó muy duro, estoy amarrado 25 días en la UCI, amarrado de pies y manos. Ya de ahí salí, bueno, y cantidad de contratiempos y todo, pero el Señor, como les digo, muy agradecido con Él, porque yo estoy alejado de la vida de Él 35 años. Estoy dedicado nomás al trabajo y al vicio de generis, que era la hierba, y cada 8 o 15 días borrachera, y venga por acá vicio, y venga por allá, y me olvidé de Él, y Él me demostró que sí existía. Y aquí vamos, muy agradecido, que estoy muy bien. Buenos días. Primeramente, gracias a Dios. Dios nos mostró su misericordia en la situación que vivimos, porque Dios siempre está con nosotros, independientemente de que uno esté alejado o muy cerquita de Dios, Él siempre está. Entonces, primeramente, gracias a Dios, gracias a los pastores, al pastor acá presente, a las demás personas que oraron en compañía en medio del sufrimiento que tuvimos. Y yo quiero que le demos un aplauso muy grande a la familia Bocanegra Zapata, que es Oscar y mi prima Claudia Marcela, por la hospitalidad, por la solidaridad, por ese apoyo tan incondicional, económico y emocionalmente que hemos tenido. Un abrazo para todos y mil bendiciones. Y tan amable el aplauso. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios le bendiga, Sandra. Qué bueno, maravilloso lo que Dios verdaderamente hace. Mis hermanos, ya para salir, allá de la transmisión, Dios los bendiga, Dios los guarde, y a todos quedamos pendientes, escúcheme bien. Vayámonos con esta palabra y